Hola amigos, bienvenidos a Purito Perú, el canal donde te enterarás de todas las novedades de tus artistas favoritos. Hoy tenemos una verdadera primicia que estamos seguros te sorprenderá, sobre todo si amas el Sadai. Prepárate que empezamos y ya. La cantante boliviana Evelyn Bello fue protagonista de un ampay que la puso en el ojo de la tormenta. Sucedió en la Plaza Bolívar, en Quillacollo, Cochabamba, donde fue sorprendida junto a quien sería su enamorado. Seguramente muchos dirán, ¿qué tiene eso de raro? Aparentemente no tiene nada de raro ni de malo, pero si les contamos que el dichoso galán de Evelyn tenía otra pareja y que estaba jugando a dos cachetes, sin duda todo cambia, y para peor. Justo en momentos que recibió un ramo de rosas y un ojo gigante, apareció la suegra de su otro compromiso que simplemente puso de cabeza todo el lugar. ¿Yudai? ¿Evelyn? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo aquí? No es lo que pienso, doña Mari. Sinvergüenza. Doña Mari, no es lo que está pensando, doña Mari. Mi hija con su mejor No, doña amiga. Mari, no es lo que está ¿Quién te pensando. cree? ¿Quién te Doña Mari, tranquila, cree? Vos tranquila, hacías no haga bulla. Chico Santo, venías a hacer el lío a mi No, casa, doña María, tranquila. molestando a mi hija, sin embargo con su mejor amiga. No es lo que está ¿Quién te pensando, cree? doña Mari. Sos un bravo encima con la polera que te regalé y vas a salir con otra, con flores y oso. ¿Y mi hija qué? ¿Mi hija qué? Como se puede apreciar en el video, Evelyn no sabía qué hacer ante el iracundo reclamo de quien sería la madre de la firme. Intentaban hacerle entrar en razón, pero la señora no escuchaba y el bochornoso momento siguió. ¿Quién crees que yo soy tonta, mi hija? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda mi hija? ¿Quién te has traído vos? Sos un vago, aprovechado de las mujeres. Usted se hace la burla de mi hija y eso no puede ser. Vamos, tenemos que arreglar. Le voy a llamar a mi hija. Mi hija tiene que saber esto. Este vago atosante viene a mi casa a hacer lío, a engañarle a mi hija. Hija. No es necesario que la llame. No es Hija, necesario que la llame. ven acá, tu novio está en plena Plaza Bolívar con tu mejor amiga. Vamos, todavía viniendo a mi casa engañando. Ven, hija, ya te estoy esperando. Ven, hija. Qué mañudo, este hombre es grosero. Vienes a engañar a mi hija. Todavía vienes a engañar a mi hija. ¿Quién te has traído vos? Todavía con tus flores. A mi hija nunca le has traído esas flores. A mi hija nunca le has dado un solo peso. ¿Quién te ha traído? Disfrazándote para venir a engañar a otra chica. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, mañoso? Pero las cosas no quedaron ahí y menos se solucionaron. La firme apareció a reclamar con todo. Se disfraza. Mira, hija, con tu mejor amiga. ¿Cuántas veces lo ha dicho, hija? ¿Quién hace eso? Pero él me dice que son una policía. Pero vos sos el mañoso, engañando a las chicas. ¿Cuántas veces te he dicho, hija, que este payaso no te traigas a la casa? Mira, jugando con... Pero en ese momento las cosas se complicaron aún más. Misma telenovela, apareció en el lugar el enamorado de la enamorada que reclamaba. O sea, no era un triángulo amoroso, sino un cuarteto. Algo así como te pago con el mismo adorno. En pocas palabras, provecho y felices los cuatro. Las mujeres como siempre, jugando como siempre con las mujeres. Pero no te he dicho todo, mira. Hija, a ver, explícame lo que está pasando, hija. ¿Qué pasó? Esta es la ocasión que yo te dije. ¿Qué te Las cosas parecían que se iban a poner peor, pues la enamorada traicionada y traicionera al mismo tiempo se le fue encima a la popular cantante, quien solo atinaba a decir, a manera de defensa, ¿con qué cara me reclamas? ¿Con qué cara?
Todo lo que usted vio no es otra cosa que un casting en vivo que la cantante cochabambina hizo a pedido de una productora internacional que la quiere tener como protagonista de una película que se filmaría entre Bolivia y Ecuador. La pregunta que nos hacemos es, ¿aprobó el casting? ¿La hizo bien haciendo de trampita? ¿La veremos próximamente en una nueva película? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegó el momento de la despedida y no se olvide de visitar nuestro canal, suscribirse y activar la campanita. Deja tus comentarios y nosotros te saludaremos en un próximo video. Soy Eduardo Chacón y me despido hasta un nuevo video.